Las lagunas con lirios y otras plantas acuáticas están en niveles críticos. Las palmas se secan y unas 100 especies han muerto en el Jardín Botánico de Caracas. El oasis de 70 hectáreas sufre los efectos de las fallas en el suministro de agua, que se agravó por los masivos apagones que afectan al país desde marzo. Sus 2.600 especies de flora no escapan a la crisis, pese a ser parte de la pública Universidad Central de Venezuela, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Cómo solicitar agua cuando quizás mucha gente no tiene agua en sus casas? Pero también hay que entender que esto es patrimonio de la humanidad, no nos pertenece a nosotros, nos pertenece a toda la humanidad. Hay una responsabilidad que hay que tratar de mantenerlo. Y al final también son seres vivos. Al final también son seres vivos los que estamos tratando de cuidar y preservar. La institución lanzó una campaña para que le donen 100 cisternas y especies vulnerables han sido cedidas temporalmente a otras entidades para salvarlas. 2 gigantescos tanques con capacidad para 3.500.000 litros cada uno dejaron de usarse por múltiples fallas. La administración del jardín afirma que la sed también es presupuestaria. El presupuesto global de 2018 equivalió apenas a $6. Cuando yo llegué a trabajar aquí en el Jardín Botánico, esto era increíble, pues, increíble, bastante hermoso este jardín, ¿verdad? Ahorita me quedo sorprendido con cómo está ahorita, deteriorado, pero esto era una belleza. El Jardín Botánico alberga instituciones de gran valor patrimonial, como el Herbolario Nacional, con unas 450.000 muestras vegetales, algunas que datan del siglo XIX. En vista de que no tenemos aire acondicionado, porque se robaron todo el cableado eléctrico en el 2017, y no tengo aire acondicionado, las muestras están resguardadas, como pueden observar, en bolsas plásticas y con naftalina. La nómina de mantenimiento se redujo a la mitad y muchos se ausentan por los problemas de electricidad, agua y transporte, al punto que en promedio 6 jardineros trabajan en las 10 hectáreas abiertas al público y las 60 de reserva. El voluntariado y las donaciones se han vuelto primordiales. Cada fin de semana decenas de voluntarios colaboran con la poda y recolección de desechos para evitar que el jardín botánico muera.